Primero que nada, hablemos del papelón, porque fue un papelón. A mí me dijeron, no, fuiste muy duro en tu crítica con todo lo que surgió del partido. No fui duro, fui realista. Yo sinceramente, a mí la selección lealmente, yo soy hincha de la selección y eso no me hace nenazo, pero a mí me gusta mucho la selección y yo fui muy feliz cuando la selección volvió a un mundial. ¿Por qué? Porque soy de la generación que vivió todas las decepciones. Después de Sudáfrica 2010, esta generación, mi generación, éramos muy chicos en Sudáfrica. Obviamente lo disfrutamos, vivimos ese mundial a flor de piel, pero no es lo mismo que sería ahora, por ejemplo. Y nosotros nos comimos las duras realidades de lo que fue Brasil, de lo que fue no participar, participar en Brasil 2014 cruzando el río, de lo que no fue nuestra presencia en Rusia después de que estuvimos tan cerca y de lo que no fue Qatar, uno de los mejores mundiales de la historia, para no decir el mejor, porque por el contexto, depende de cómo te guste el fútbol. Y entonces volvimos a este mundial y, y era todo, es todo muy... No sé si se satura mucho mi voz. Eh, Volvimos a un mundial después de mucho tiempo y todo el país estaba ilusionado. Todo el país, todas las personas, hasta el menos futbolero, hasta el que no le gusta el fútbol, porque hay gente que no le gusta el fútbol y yo respeto, sean hombres, sean mujeres, pero todo el país, todo el país estaba al pendiente de lo que fue el partido de ayer. Y fue muy doloroso, sinceramente. Fue muy doloroso. Personalmente, después del partido yo estuve muy triste, muy bajoneado, muy desilusionado porque era la ilusión de todo un país. Obviamente no estamos muertos ni nada, pero el debut fue un debut muy doloroso, fue un debut que nadie se esperaba, ni los Yankees esperaban golearnos, sinceramente. Y bueno, eso es lo que vivió el pueblo, por así decirlo. El pueblo paraguayo hizo una previa del carajo en su momento. eh, los despedimos a estos jugadores que nos dieron una alegría muy grande como héroes, como ídolos. Y por eso creo que fue tan dolorosa la derrota de ayer. Por cómo se dio y por cómo nuestros jugadores no nos representaron. Sinceramente. No, la garra guaraní, el Paraguay en el Mundial, el dejar todo, los Leones guaraní, creo que, que fue la decepción más grande. Aparte de lo que fue el partido en general, de que el partido fue muy malo, tipo, creo que la actitud y las ganas de no salir a competir, porque no competimos, sinceramente, ayer, fue lo que desilusionó al hincha paraguayo, a todos los paraguayos y a todos los que seguimos el fútbol y a todos los que nos generan cosas este mundial. Pero bueno, perfecto. Ahí está. Eh, Paraguay perdió. Paraguay salió humillado, lamentablemente, el peor equipo del mundial hasta ahora, porque hasta Qatar hoy empató contra Suiza, Marruecos empató contra Ecuador, Escocia le ganó 1-0 a Haití, el partido que no vi. En breve podemos ver el partido un poquitito. Turquía-Australia, un partido importante. Un partido que no tendría que ser importante para nosotros, pero que se vuelve importante porque nosotros jugamos contra Turquía el viernes. Entonces, dependiendo de cómo sale Turquía hoy, a ver cómo plantea Alfaro el próximo partido, a ver cómo Turquía sale a jugar el próximo partido. Entonces, creo que es un partido importante, aunque no lo queramos aceptar. Emociona ver un mundial eh, a las 1 de la mañana estar al pendiente de un Turquía-Australia. Pero bueno, cosas de mundial, cosas de mundial. Y que, bueno, eso, siguiendo con la selección, que es el tema principal ahora. Decepcionado, dolido, desilusionado,
por cómo fue y que, como ya dije, nadie esperaba esta desilusión tan grande que nos dio la selección anoche en un partido que lamentablemente fue muy malo, repito. Es que no hay mucho que analizar del partido. El partido fue malo. Podemos analizar punto por punto, quién estuvo bien, quién estuvo mal, pero el partido fue muy malo. Fue muy malo y no tenemos muchas cosas que decir. El partido fue malo. Fue una paliza. Estados Unidos se paseó por nosotros. Estaban todos en su mejor día. Y Paraguay no estaba en su día. No le salía nada a Paraguay. Pero bueno, perfecto. Sin más que decir, podemos ver el partido, podemos analizarlo. No tengo gente en el chat, lamentablemente, para hablar del partido, pero bueno. Sensaciones que dejó el partido. A algunos jugadores les pesó el tema de debutar en un mundial. Bueno, yo no creo que les haya pesado, pero sí, eso es que le pesó. Bueno, les pesó el debut y los referentes. Los referentes que... Bueno, esto no es ninguna crítica de mala onda. Estas son cosas que pasan. O sea, estas son cosas que pueden pasar. Un día idolatramos a todos nuestros jugadores que nos dieron la alegría más grande después de tantos años. Pero las cosas hay que decirlas como son. Ellos también son conscientes de cómo fue el partido. Esto tampoco no es nada en mala onda, por así decirlo, porque hay gente muy sensible, hay gente que dice, no, pecho frío, hay que apoyar. Obviamente yo voy a seguir apoyando, pero mi contenido es hablar del partido y tenemos que decir las cosas como son. Y tenemos que hablar de los jugadores que lamentablemente ayer no rindieron. Cuando rinden, hay que decir las cosas como son, rinden. Pero ayer fue un partido muy malo y ninguno rindió. Ya vamos a hacer el 1-1 en breve. Eh, ¿Qué decir de Alfaro? Leí mucho en las redes el tema de que fue lo mismo con Ecuador de Alfaro. Lo cual es un facto, queramos o no. Tema Alfaro. eh, Hay que decir las cosas como son. Alfaro es un orador nato. Alfaro nos vende el mundo, nos vende todo el humo del mundo y nos hace creer que somos la mejor selección del planeta. El tema está en que nosotros nos creamos esa historia que Alfaro nos vende y nos la creímos. Gracias a Alfaro nosotros clasificamos al mundial. Tipo, yo no creo que sea un momento de soltarle la mano a Alfaro por más que haya sido un mal partido y obviamente el técnico es el primer apuntado en estos casos porque es la cabeza del grupo. Eh, Alfaro nos dio una alegría muy grande. Alfaro levantó un equipo de muertos. Un equipo de muertos. Hay que decir las cosas como son. Paraguay estaba muerto. Paraguay hizo la peor Copa América de su historia en el 2024. Perdió contra Colombia, perdió contra Brasil, perdió contra la Costa Rica en ese momento. La Costa Rica de Alfaro. Recordemos que Alfaro viene de Costa Rica a ser el entrenador de Paraguay. Y Alfaro nos da esa alegría y levanta un equipo muerto. Un equipo muerto, un equipo sin vida, un equipo sin alma, sin referentes, sin jugadores que den la talla para la selección y subió el nivel de todos. Subió el nivel de Gómez, subió el nivel de Junior, subió el nivel de Alderete, subió el nivel de Almirón, que fue muy criticado, está siendo todavía el guía de Julio Enciso, que es nuestra mayor estrella, con la juventud que tiene. A los Villasanti, a los Bobadilla, Cubas, que fue muy criticado en su momento, ahora es el pulmón del equipo. Nosotros sin Cubas, no sé qué podría pasar sin Andrés Cubas. Todo eso creo que es mérito de Alfaro. Alfaro apostó por Gatito, que en las eliminatorias rindió mucho, rindió muy bien. Entonces, contra Alfaro no podemos tener nada en contra. Pero sí podemos hablar del mal planteamiento que hizo ayer. No sé si mal planteamiento, no sé cuál era el planteamiento de Alfaro al comienzo del partido. El gol en contra de Bobadilla lamentablemente mató todos los planes que tenía el entrenador paraguayo. O sea, el argentino, el entrenador de la selección. Eh,
pero me sorprendió cómo el equipo se fue. Se fue completamente del partido eh, luego del gol en contra de Bobadilla. Porque Paraguay empezó muy bien, Paraguay empezó presionando, Paraguay tiene una chance al comienzo del partido y, y Paraguay se va completamente. Mentalmente se fueron, estuvieron impacientes, estuvieron en apuros. Mal partido de Omar Alderete en salida. Flojito el partido de Gustavo Gómez. Ya vamos a ver, vamos a analizar todas las jugadas en breve, vamos a ver el resumen del partido. El partido de Cáceres. Repito, esto no es hate. No es hate para los jugadores. Yo no les odio a los jugadores. No les puedo odiar a los jugadores. Porque son los que nos dieron la alegría más grande. Pero hay que decir las cosas como son del partido. Porque todos somos conscientes de eso. No podemos esconder de eso. Cáceres tuvo uno de los peores partidos en la historia de un lateral derecho que yo haya visto en mi vida. Así de grave. En mis libros es así de grave el partido de Cáceres de ayer. Lamentablemente, porque Cáceres es un punto muy alto en defensa. En las eliminatorias fue un punto muy alto. Y Pulisic hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso en ese costado derecho paraguayo. Y Cáceres nunca se metió en el partido. Después de su tarjeta amarilla muy temprana, peor. Y Gómez no lo acompañó. Mal partido de Diego Gómez también. Que queramos o no, es un fijo en el Brighton, pero en la selección no está rindiendo. Hace varios partidos Gómez no está rindiendo en la selección. Hace partidos muy discretos. eh, no hace un partido resaltante como lo haría un Cubas, como lo hace un Enciso, como lo hace un Almirón. Hace muchos partidos. Y hay que ver los últimos partidos eliminatorias. Yo me baso en los partidos eliminatorias porque los amistosos son amistosos, entonces como que partidos oficiales, vamos a hacerlo en partidos oficiales. Gómez no fue resaltante contra Ecuador, no fue resaltante contra Perú, no fue resaltante contra Uruguay, en Brasil jugamos muy mal, eh, pero es uno de los mejores jugadores que tenemos. Nosotros sabemos la capacidad que tiene Diego Gómez y en la selección no está rindiendo, lamentablemente no está rindiendo. No sé si es la posición en la que juega, si es un trabajo que nosotros no sabemos, que Alfaro le pide y él lo hace bien, pero nosotros no podemos ver ese trabajo de Diego Gómez. Pero Diego Gómez no está teniendo buenos partidos con la selección y yo lo amo a Diego Gómez. Yo lo amo. Es uno de nuestros mejores jugadores. Es un jugador con buen pie, con unas características muy buenas que personalmente me gustan mucho. Sacando el tema de la selección, es un jugador muy completo, un jugador con mucho recorrido. eh, pero no está teniendo partidos resaltantes en la selección. Partidos correctos, muy discretos, pero no resalta. Y Diego Gómez es uno de los diferentes que nosotros tenemos. Es un jugador que tendría que resaltar más de lo que hacen en estos partidos con la selección. Mal partido de Alderete, ya dije en salida. Junior Alonso, eh, una vez más, quedó demostrado que le cuesta. Le cuesta cuando lo encaran. Y es un punto flojo en la defensa. Siempre ese costado izquierdo fue un punto flojo en la defensa. Y ayer tampoco Almirón estuvo fino. Almirón no estuvo fino. Y no llegaba a la. Bueno, tuvo Paraguay. Paraguay llegaba tarde a todas las pelotas. A todas las pelotas. Paraguay estuvo muy mal, muy mal. No sé. Yo sinceramente quiero encontrar una explicación lógica. Eh, no quiero quedarme con el concepto de que se cagaron, de que entraron tibios, de que jugaron, no sé, yo no quiero entrar en ese concepto, pero viendo el partido y viendo el desempeño de algunos jugadores, de todos los jugadores, no se salva nadie. Ayer no se salvó nadie. No se salvó nadie en esos primeros 40 minutos, porque los primeros 5 minutos fueron muy buenos. Lamentablemente Bobadilla, que se lo esperó, a Bobadilla se lo esperó para ser titular, tuvo un muy mal partido y hay que decir las cosas como son. El gol en contra de Bobadilla lo sacó completamente del partido a él y a todo el equipo. Y Enciso tuvo un mal primer tiempo. Yo en el primer tiempo, como siempre digo, esta es mi opinión personal, puedo estar equivocado. El primer tiempo de Enciso fue muy flojo.
Se notaba que entraba con miedo a disputar la pelota o a presionar o que no estaba al 100. Yo lo noté así, puedo estar equivocado. No estaba al 100 en el primer tiempo. El segundo tiempo sí estuvo más suelto e hizo muchas... Fue el mejor de Paraguay en el segundo tiempo, junto con Mauricio. Ya vamos a hablar de Mauricio también en breve. Pero el primer tiempo de Enciso es muy malo. El primer tiempo todo Paraguay es muy malo. Solo que ahora estamos hablando de los jugadores puntuales. Y el Tony ayer le dio la razón a todos los que creían que su convocatoria era un error de Alfaro. Bueno, no su convocatoria, su titularidad más que nada. Porque el Tony iba a ir al Mundial, pase lo que pase. Juegue o no juegue, el Tony solo no iba al Mundial estando lesionado. Igual él iba a ir en el mismo caso que Gatito. Eh, pero ayer le dio la razón. Lamentablemente, le dio la razón a todos los. A todos los que decían, porque yo no era uno de esos, me excluyo completamente, a los que decían que el Tony, eh, que el Tony no estaba para ser titular en esta selección. Y creo que el Tony ayer perdió su puesto de titular. Si Alfaro lo vuelve a poner de titular el viernes, creo que sería un error garrafal que podríamos lamentarlo. Porque no está. Se nota que no está en ritmo, no te bajaba una pelota, no te pivoteaba, no te da un buen retroceso. Y el Tony es un jugador que se caracteriza por tratarle bien a la pelotita. Y ayer no lo tuvo. Y yo no entiendo la manía de Alfaro con Arce. Yo no tengo nada en contra de Arce, me parece un goleador del carajo. Un killer, ya lo dije. Pero siempre es el primer cambio y Arce no te da. eh, yo creo que Arce no te da. No te cambia el juego. No te cambia mucho el juego. Te puede pivotear más, te puede bajar más pelotas. Mejor que Tony. eh, pero creo que ayer era un partido para Pita. Era un partido para Pita. Yo tengo una habilidad por Isidro Pita. Yo lo reconozco. Pero hablando fuera del fanatismo que yo tengo por el jugador, creo que era un partido para Pita. Eh, eh, el tema de Arce y Ábalos. ¿Cuál es el problema de Alfaro? ¿Cuál es el problema que ustedes creen? Alfaro llevó 4 nueves. Y ayer terminó jugando solamente, o sea, con el Tony y con el cambio que fue Arce. No hizo un cambio de esquema, no hizo un cambio táctico, lo saca a Bobadilla, lo pone a Mauricio, lo tira Enciso como extremo, que creo que es una posición en la que Enciso nos puede dar mucho también para que Mauricio juegue como segunda punta o como un mediocampista más libre. Eh, pero bueno, hablamos de los cambios. Entraron Arce, entró Velázquez por Cáceres, que tuvo el peor partido de su vida, como ya dije. Entró el Cacu, terminaron jugando el Cacu, Mauricio y Julio Enciso. Tres que creíamos que no iban a poder jugar juntos los tres. Al final terminaron jugando los tres. No ingresó Galarza, por ejemplo. Que tenga o no te... Bueno, ya sabemos lo que puede pasar con un jugador que no tiene ritmo, como lo hizo el Tony. Pero Galarza siempre rindió en la selección. Galarza no fue en la partida. También ingresó... ¿Quién otro ingresó? Bueno, Mauricio. Mauricio, Velázquez, Cacu, Arce y ingresó... ¿Quién más ingresó? No hizo nada. No hizo nada, no le llegaba la pelota, no encaró, no tiró un centro. Sosa no hizo nada. El cambio de Sosa fue completamente irrelevante ayer. Y Sosa también es un jugador que me gusta mucho. Y creo que Sosa le falta un partido consagratorio con la selección. Y yo tengo un presentimiento de que Sosa tiene un gol en la selección que nos va a dar muchas alegrías. O sea, mucha alegría ese gol de Sosa. Porque le falta ese partido a Ramoncito. Y tiene todas las capacidades. Y yo creo que Sosa está muy cerca de un partido consagratorio en la selección. Esperemos que sea contra Turquía o esperemos que sea contra Australia. Necesitamos de Sosa ahora. Yo lo banco a Sosa, tiene sus oportunidades, pero
Es ahora, ¿eh? Ramoncito, te amo, pero es ahora. ¿Es contra Turquía o es contra Australia? No tenemos otros partidos. 2030 ya estamos clasificados al Mundial. Ahora, ahora hay que demostrar. Eh, me acabo de recordar del cambio de Sosa que sinceramente fue muy relevante para el equipo y para el contexto del partido. Y a Estados Unidos le salió todo. Le salió todo. Estados Unidos estuvo en uno de sus mejores días. Leí muchos comentarios de que Estados Unidos no juega así la CONCACAF. Que ayer estuvieron todos inspirados y le salía todo. Me salía todo. Yo, en el momento de que el central este se resbala en una pelota aérea y la pelota le cae de nuevo en la cabeza, literal. Y ahí vos decís, tipo, es un error que le puede pasar a cualquiera, pero hay jugadores que se resbalan y entregan un gol. Y ayer el Yankee este se resbala y la pelota le cae en la cabeza otra vez y puede salir jugando de nuevo. Son pequeños detalles que vos decís son tan mínimos y son cosas que por ahí ayer no cambió el partido, pero hay momentos en que esas jugadas regalan un gol y te hacen perder partidos. Entonces son cosas que ayer le salía todo a Estados Unidos. Le salió todo a los Yankees. Eh, bueno, son esas cosas que ocurren. Y que vos ya decís, no, hoy no es nuestro día. Lamentablemente no es nuestro día. Eh, tema Gil, tema Gil en el arco. Ya salió la información de que de Olveira va a ser el titular frente a Turquía. Eh, yo no creo que Gil sea un mal arquero, pero ayer se lo notó muy inseguro. Corríjanme, pero lo que yo vi es que él estuvo muy inseguro en las salidas y no te transmitía esa seguridad que por ahí te podría transmitir Olveira. Es una seguridad que tampoco te la da Gatito. Gatito tampoco fue un arquero muy seguro siempre, pero estaba ahí. Tenía un buen nivel. No era seguro, pero tenía un buen nivel. Pero creo que eso es algo que te da Olveira. Lamentablemente, no, como dije, no es nada en contra Gil, pero creo que. No te digo que si Olveira estaba ayer, íbamos a ganar el partido o no nos íbamos a comer 4 goles. Ni que Olveira iba a atajar los 4 goles que le entraban a Gil. Pero creo que fue un flojo. Partido flojo de Gil en el tema de seguridad, en el tema de salir a cortar, en el tema de gritar, en el tema de ordenar a la defensa. Creo que le faltó un plus a Gil ayer. Muchas veces una remontada o un levantón anímico empieza el arquero. Yo lo que tengo en mente siempre es lo que hace Anthony Silva en el partido que Paraguay le gana a Colombia en Barranquilla, en las eliminatorias frente a Rusia. Igual Anthony tampoco no era un arquero muy seguro, pero Anthony estuvo en las malas siempre. Y me quedo con ese momento en que Anthony, previo al gol del Tony, que es el gol de la remontada en Barranquilla en el 2017, Anthony agarra la pelota y da un empujón anímico que puede ser algo tan simple y algo tan efímero, puede ser una pavada, pero te ayuda, en la cancha te ayuda. El futbolero va a entender, el que juega al fútbol va a entender, y creo que ese plus de levantar al equipo anímicamente desde atrás es algo que le faltó a Gil ayer. No te digo, como dije, no te digo que si Gil era más gritón o le elevaba más a su compañero y íbamos a ganar el partido, no íbamos a perder 4-1, pero es un plus. Es un plus que te dan los arqueros. Y creo que Olveira en ese sentido le saca un poquitito de ventaja a Gil y a Gatito. Entonces, ya veremos. Y creo que Olveira, ya salió la información, como dije, de que Olveira va a ser el arquero titular el viernes frente a Turquía. Eh, el Caco entró, pedía la pelota, quiso hacer algo distinto. No, tampoco entró muy bien el Caco, no fue relevante.
Eh, Velázquez entró creo que tarde. Ahí está el tema del lateral derecho, ¿eh? Que creíamos que iba a ser un problema y ayer nos dimos cuenta de que es un problema, porque Cáceres tiene amarilla, Cáceres se podría perder algún partido del Mundial por el tema de la suspensión y no tenemos otro lateral derecho de oficio. Lateral derecho, porque Velázquez juega lateral derecho, es muy bueno, pero de oficio en ataque eh, no podemos comparar a Cáceres con Velázquez. No tenemos otro lateral derecho. Eh, Sosa, nada. Kaku muy poco. Velázquez normalito con lo que entró. Arce peleó más pelotas que el Tony. Como dije, fue un muy mal partido el Tony. Lamentablemente, que yo decía que el Tony era el mejor 9, el que más jerarquía tiene, pero fue muy malo. Fue muy malo el partido del Tony. Eh, no te bajaba una pelota, no te pivoteaba, no te dolió una pared, no pudo contra los centrales. Y tampoco Arce hizo mucho la diferencia, pero hizo un poquitito más que el Tony. Y lo tenemos a Mauricio. Mauricio que ingresa en vez de Bobadilla, que lamentablemente, como ya dije, se fue del partido anímicamente después de su gol en contra. Y ahí Paraguay cambia el esquema. Gómez pasa a la mitad de la cancha. Almirón está como extremo por derecha. Hablamos en un 4-4-2. 4-4-2. Almirón queda por derecha. Gómez ocupa el lugar de Bobadilla, por así decirlo, junto a Cubas en la mitad de la cancha. Enciso pasa de extremo por izquierda. Y Mauricio es el más liberado, jugando como segunda punta atrás del Tony y después atrás de Arce. Y creo que Mauricio, después de tantas críticas, eh, demostró que es un jugador distinto, es un jugador diferencial, es un jugador que nos puede dar soluciones, un jugador que nos puede dar alegrías. Hizo el gol ayer. Leí muchas críticas a que Mauricio festejó el gol y demás cosas, perdiendo tiempo en un partido tan difícil, pero tampoco fue nada malo. Personalmente, es mi opinión. Tipo, festejó su gol, tampoco se fue a gritar en la esquina, en el córner, perdió mucho tiempo. Gritó ahí, hizo un corazoncito y festejó su gol. X. No creo que haya sido algo de lo que podamos agarrarnos para generar polémica, pero bueno, la gente, la gente está enojada, la gente está triste y cualquier cosa que no le cierre va a criticarlo o va a tirarle mucho hate. Para mí me pareció X, sinceramente, el festejo a Mauricio, que fue el que hizo un gol en un mundial para Paraguay después de 16 años. El último gol en cancha, o sea, que fue durante el partido que nosotros gritamos, fue el gol de Cristian Riveros en el 2010. Cristian Riveros en aquel Día del Padre del 2010. La fecha no la tengo, sinceramente no la tengo, pero fue en el Día del Padre, en aquel tercer domingo de junio del 2010, en el que Paraguay le gana 2-0 a Eslovaquia. El último gol que gritamos de la selección durante el partido, que no sean los penales, fue el de Cristian Riveros frente a Eslovaquia por la fase de grupos, fecha 2, en aquel Día del Padre del 2010. Y ayer Mauricio, después de 16 años, nos vuelve a dar esa alegría que personalmente no pude gritar ese gol, no lo disfruté, lamentablemente. Y Mauricio entra y hace un buen partido. Partido aceptable, nadie hizo un buen partido ayer. Partido aceptable. Entró, pidió la pelota, encaró, intentó y fue uno de los mejorcitos. Fue uno de los que intentó, junto con Julio Enciso, que creo que fue el único que sintió de que estaba jugando una Copa del Mundo para el país. Es lamentable, fue lamentable el nivel de Paraguay ayer. Y es muy doloroso hablar de esto porque estos son los mismos jugadores y el mismo técnico que nos dio una alegría tan grande después de mucho tiempo. Lamentable, fue lamentable el partido de Paraguay, fue lamentable el nivel de los jugadores, fue lamentable el,
su forma de encarar el partido, cómo iban a trabar a cada pelota, no llegaban a ninguna pelota. Las pelotas divididas perdían contra los Yankees, que como dije, les salía todo, pero fue algo anímico también de ellos porque se dieron cuenta de que Paraguay no estaba en el partido, Paraguay no estuvo en la cancha, fue un paseo fue de los Yankees. Y fue muy doloroso, fue lamentable el partido de Almirón, yo lo amo a Almirón. Fue lamentable el partido de Diego Gómez, Alderete y Gómez estuvieron muy flojos abajo. Pero ahí te das cuenta de que son momentos. El tercer gol. Hablando del tercer gol. El tercer gol. Nosotros perdemos el partido en el tercer gol de Estados Unidos. Un 2-0 es remontable. eh, por lo menos para buscar un empate. Pero ese tercer gol que hizo Balogun, un golazo por cierto, nos saca. Nos saca del partido. Un partido en el que ya no estábamos. Fue el golpe final, el tercer gol. Fue el golpe final porque hace el 3-0 y es muy distinto. Muy distinto es irse al descanso perdiendo 2-0 a ir perdiendo 3-0. Es muy distinto. Eh, Porque si Paraguay iba al descanso con el 2-0, un gol en los primeros 15-20 minutos del primer tiempo te ponía a un gol del empate. En cambio, ese tercer gol que fue faltando 40 segundos para que termine el primer tiempo fue un masazo. Fue un masazo, sinceramente. Fue un masazo para los jugadores, para el técnico, para nosotros como hinchas. Eh, y ahí te das cuenta de que Alderete se notaba que no le... al equipo fue una imagen de lo que le estaba pasando al equipo. Porque Alderete vos ves la repetición y se barre de una muy buena manera. Tipo, no es que es un error de él conceptual el tercer gol. Él se barre a la pelota y toca la pelota, pero el rebote le vuelve a quedar a Balogun. Bueno, después la definición ya es toda de Balogun. Pero son pequeños detalles que te cambian los partidos. Son pequeños detalles y pequeñas cosas que te pueden pasar que te cambian el partido y lamentablemente fue el golpe final, fue el golpe de knockout y fue el mazazo final en el partido de ayer. Yo estuve ilusionado. Yo pensaba que con un 2-0 en el entretiempo íbamos a poder lavarnos la cara en el segundo tiempo, intentar y seguir y dar pelea, pero ese tercer gol fue el que nos sacó del partido y el golpe más duro, creo. Eh, y eso, como ya dije, creo que Olveira tiene que ser el arquero contra Turquía. Cáceres tuvo un mal partido, que cualquiera puede tener un mal partido, pero el de Cáceres fue muy malo y fue el lado donde Estados Unidos nos atacó todo el primer tiempo y fue en el lado que más nos hicieron daño con Pulisic, que le salía todo, sinceramente. Eh, Gómez y Alderete muy flojos en la salida. Alderete se caracteriza por ser el mejor, el central con mejor pie. Pero me sorprendió, me sorprendió que el capitán del Palmeiras, uno de los mejores centrales de América, si no es el mejor, Gustavo Gómez, ganador de múltiples títulos con Palmeiras, 2 Copas Libertadores, y Alderete que hace mucho tiempo está en Europa, ayer el partido los haya sobrepasado completamente. Le faltó personalidad, le faltó carácter a los dos, hablando de los dos, y eso como dije yo. Los amo a los dos. Gómez se merece más que nadie jugar un mundial. Alderete es el mejor central que tenemos. Pero la personalidad que les faltó ayer, el carácter para sacar al equipo adelante, porque el equipo es de atrás hacia adelante. Empieza por el arquero, los centrales, para levantar el ánimo. Y no, escasos de personalidad, sin sangre, sin nada. Todo mal, lamentablemente. Todo mal fue ayer. Eh, Y ellos que son los referentes de la saga, o sea, son nuestros dos mejores centrales.
y fue muy chocante verlos así, tan tibios. Esa es la palabra. Tan tibios en un partido muy importante para todo el país y del que, o sea, el partido nos estaban pasando por encima. Fue chocante verlos tan mal a los dos. Junior Alonso, pocas cosas que decir de Junior, sinceramente. Ni Cubas se salva, ¿no? Bobadilla ya lo dijimos. Mal partido de Gómez, no llegaba ninguna pelota. No ayudó a Juan Cáceres. Aparte del mal partido que tenía Cáceres, el relevo de Gómez no llegaba y era peor. Era un colador ese sector derecho de la selección. Almirón, impreciso con la pelota, impreciso sin pelota. Tácticamente Estados Unidos nos pasó por encima. Nos pasó por encima. No llegábamos a ninguna pelota, presionábamos mal. Cuando queríamos salir un poquitito de Estados Unidos en dos, tres toques con los centrales, el arquero y los mediocampistas que recibían a la espalda de Cubas y de Bobadilla tenían el campo, tenían un panorama del campo en ataque solo, prácticamente. Solamente con la línea defensiva porque los volantes llegaban tarde a todas las pelotas. Eh, Inició el partido de Australia-Turquía, partido importante, señoras y señores, para lo que es Paraguay. Eh, y mal primer tiempo de Enciso y el Tony, ya lo dijimos. Pero bueno. Entonces vamos a ver el partido. Acá están. Estos son. Acá está. El partido de Paraguay, Estados Unidos en promiedos. Tenemos el equipo Yankee que jugó con Freeze, que tuvo una noche, o sea, una tarde-noche estadounidense, una noche paraguaya muy tranquila, Freeze. Freeman, Richards, Reim, Robinson, Tillman, Adams, Serginho Dest, McKennie, Pulisic y Balogun, el equipo de Estados Unidos. Mauricio Pochettino, el entrenador. Ingresaron Berhalter, Pepi, Reina y Timothy Weah. Y también hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. Estados Unidos regula el segundo tiempo. Esto era una paliza, chat. Esto lamentablemente iba a ser una paliza peor de lo que fue si Estados Unidos no sacaba el pie del acelerador. Doloroso, muy doloroso. Pero eso. Pulisic no juega el segundo tiempo. Pochettino ya lo cuida ganando 3-0. Y que pudo haber sido peor. Eso. Paraguay salió con Gil, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón, Enciso y el Tony. Ingresaron, como ya dije, Alex Arce, Magaláes, el Cacu, Ramón Sosa y Gustavo Velázquez. Creo que pudo haber hecho sus cambios un poquitito más temprano Alfaro. Es que ayer todo salió mal y hay que echarle la culpa a los responsables. Alfaro es el principal responsable de este partido, de este mal planteamiento y de que Paraguay no haya jugado nada. Porque con Alfaro, con el mismo Alfaro, nosotros nos damos cuenta de, de que el técnico es la cabeza del grupo y que el técnico hace todo. El Alfaro levanta un equipo de muertos, como ya dije. Paraguay era un equipo de muertos, jugadores sin alma y que no estaban preparados para ir a un mundial. Alfaro los levanta. Nos gusta o no, cómo es Alfaro, Alfaro nos levanta. Alfaro nos lleva a la Copa del Mundo. Entonces creo que toda la responsabilidad de lo que pasó ayer es de Alfaro. Mal planteamiento del cazador de utopías. Lamentablemente. Pero bueno, ese fue el resumen del partido de... Lamentable partido de esta selección.